¿Qué, qué se está haciendo por el Parkinson? Y para ello recibimos a grandes genetistas que abordan este campo. La doctora Federica Albanese, de Toronto, Canadá. El doctor Ignacio Mata, de Cleveland, Estados Unidos. Y la doctora Ana Ramos, de Boston, Estados Unidos también. A quienes recibimos con un fuerte aplauso y dejamos libre el tiempo, que el tiempo apremia en Internet. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a la Red Argentina de Parkinson, a Andrea, Marta, Betty. La idea de hoy va a ser traerles un poco de lo que se están investigando en Argentina y en otros países para que vean los últimos desarrollos en Parkinson. Y para eso, la idea de la charla va a ser primero el doctor Ignacio Matas nos va a dar una introducción a la genética de Parkinson. Después la doctora Federica Albanese nos va a contar un poco de su proyecto de investigación de doctorado y sus aplicaciones en terapias. Y la doctora Ana Ramos nos va a mostrar algunas terapias que se están investigando también. Les pido que si tienen preguntas pueden ir escribiendo en el chat y después vamos a responderlas. Y bueno, empezamos entonces con el doctor Ignacio. Ignacio, si quieres compartir tu pantalla. Perfecto. Vamos a ver. ¿Se ve? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Pues nada, primero buenas noches con todos y con todas y muchas gracias Julio y el resto de la Red Argentina de Parkinson por esta invitación a charlar y bueno, quiero que sea una conversación sobre todo al final pues para sobre todo resolver aquellas dudas que surjan tanto pues de mi presentación como del resto de ponentes. Hoy, y mi tarea hoy es hacer una breve introducción sobre qué es lo que conocemos actualmente sobre la genética de Parkinson. Pues eso, como una introducción para después ver cómo esto pues, puede ser utilizado para desarrollar nuevas terapias o incluso utilizar las terapias que actualmente tenemos de una forma mucho más eficaz. Entonces, lo primero comentar, que es algo que siempre sorprende, es que pues, conocemos la enfermedad de Parkinson de hace más de 200 años y a pesar de eso todavía no conocemos muy bien el por qué pasa. Hay muchos factores que han sido asociados a la aparición de la enfermedad. Los dos más importantes yo creo que es la edad. Cuanto mayores nos hacemos, más riesgo tenemos a desarrollar Parkinson y muchas otras enfermedades neurológicas. Y después los varones, pues desgracia, tenemos un riesgo un poquitito más elevado que las mujeres, casi el doble de riesgo a desarrollar la enfermedad. Además de eso, hay factores ambientales que se han asociado a la aparición de la enfermedad. La mayoría de ellos están asociados sobre todo a exposición a pesticidas, metales pesados, vivir en áreas rurales, beber agua de pozos, por ejemplo. Y esto está asociado pues, a muchos productos químicos que se utilizan sobre todo en los cultivos y que después pues, pueden pasar al agua que se bebe y eso hace que ciertas personas que viven en esas áreas estén mucho más expuestas a muchos de estos contaminantes y hay un movimiento muy grande para que muchos de estos productos que sabemos que son dañinos se prohíban para el uso por ejemplo, pesticidas en el uso tan común como se tiene ahora. Y sabemos que esto es verdad porque podemos utilizar muchos de estos componentes en modelos animales para causar algo que se parece a la enfermedad de Parkinson. No es exactamente lo mismo, pero sí que pues causa esa pérdida de neuronas dopaminérgicas, la caída de la dopamina, como observamos en las personas con Parkinson y tienen muchos de los síntomas motores, sobre todo, que aparecen en las personas con Parkinson. Además, en los últimos años ha habido un avance muy grande
en intentar entender cuáles son otros factores que pueden ser importantes, y sabemos, por ejemplo, que los traumatismos cerebrales, sobre todo en aquellas personas que sufren muchos de estos, como pueden ser jugadores de fútbol americano, boxeadores, hay ciertos trabajos que tienen un riesgo mucho más elevado, personas que han tenido varios accidentes de coche, por ejemplo. Sabemos que todo eso quizás no causa directamente la enfermedad, pero sí que aumenta el riesgo, y sobre todo cuando existe una predisposición, como vamos a ver, una predisposición genética. En muchas de estas cosas, esto es lo que hace que una persona, pues eso, pase de estar sana a tener los síntomas de la enfermedad. Y un tema creo que es muy novedoso, muy, como se llama aquí, un hot topic, es bastante caliente, es la parte de la inflamación, exposición a virus. De hecho, hay muchas conversaciones para ver qué efecto va a tener el COVID-19, por ejemplo, en aumentar quizás el número de personas que sufren enfermedades neurodegenerativas por el efecto que estos virus tienen en el cerebro y la inflamación que causan. Y también algo que es muy interesante y que, bueno, se está asociando a un montón de enfermedades diferentes, es la microbiota, que son las bacterias y los virus y todo eso que tenemos en el estómago, que nos ayudan a digerir comida, y eso, pues eso puede también tener un papel bastante importante a la hora de desarrollar distintas enfermedades, y el Parkinson es una de ellas. Aparte de eso, hay factores que se han asociado a una protección. Los dos más importantes creo que es el tabaco y la cafeína. Siempre tengo que decir aquí que el disclaimer es que no quiero que todas las personas se pongan a fumar, porque es verdad que puede reducir el riesgo de desarrollar Parkinson, pero aumenta muchísimo el riesgo de tener cáncer de pulmón. Entonces no es recomendable, ¿sí? Pero, por ejemplo, la cafeína, el té, y en el caso, por ejemplo, de Argentina, Uruguay, algunas zonas de Brasil, el mate parece que tiene un efecto protector, aunque todavía no sabemos muy bien cuál es el mecanismo, o si en realidad es una asociación causal y quizás no sea un efecto beneficioso directo a la protección para la enfermedad. Y otra cosa que se ha visto también es que el consumo moderado de antiinflamatorios durante muchos años en la vida parece que también reduce el riesgo. Y todo esto son estudios epidemiológicos que se han hecho, observacionales, pero de nuevo no se conoce muy bien cuál es la causa biológica que puede ser a la que se puede asociar. Pero bueno, hoy lo que quiero hablar sobre los estudios genéticos, pero bueno, creo que con esto se da una idea de que la enfermedad de Parkinson no solo es una enfermedad muy compleja desde el punto de vista clínico, sino que incluso desde el punto de vista de la causalidad, de la etiología de la enfermedad, es una enfermedad que es lo que llamamos una enfermedad multifactorial. No es un factor solo el que causa la enfermedad, sino que es la agregación de muchos de estos factores que hacen que una persona pues, termine desarrollando la enfermedad. Pero bueno, desde el punto de vista genético, ¿sí? Decir que el Parkinson como por sí no es una enfermedad genética como normalmente definimos en genética enfermedades de este tipo, como puede ser, por ejemplo, el Huntington. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que no todas las personas que tienen Parkinson tienen antecedentes familiares, lo cual normalmente nos sugiere que existe una causa genética clara. Si todas las personas que sufren Parkinson tuvieran algunos de sus papás enfermos, otros hermanos, eso nos daría una idea de que el papel de la genética sería muy importante. En el caso del Parkinson, menos del 25% de las personas con Parkinson tienen un familiar afectado. Y por lo tanto, pues eso, sabemos que existe un componente genético, pero no es una enfermedad genética de por sí, aunque sí que en ciertos casos se puede considerar una enfermedad genética. Los estudios en familia, sin embargo, son los que más avances han conseguido en los últimos años, porque nos han permitido identificar más de 25 genes diferentes en los cuales variantes genéticas pueden causar la enfermedad. De nuevo, estas son nuevamente en casos familiares relativamente raros, y de hecho muchos de estos genes solo han aparecido en una o dos familias en todo el mundo.
Sin embargo, los que he puesto aquí en azul, que seguramente que os suene alguno de estos nombres, son los más importantes. Y creo que la siguiente ponente va a hablar del LRK2, que yo creo que es uno de los más importantes, y de este gen, que es un gen de riesgo, que es el gen de la GBA. Así que no voy a contar mucho sobre ello, sí que mencionaré un par de cosas. Pero bueno, que sepáis que eso, hay un montón de genes. Estos 5 más el GBA son los más importantes en términos de cómo son de comunes las variantes en estos genes y después de lo que sabemos sobre estos genes, tanto desde el punto de vista clínico como biológico. Entonces, eso, el gen de la LRK2, simplemente decir que fue descubierto en el 2004 y fue el primer gen en la enfermedad de Parkinson que estaba asociada a las formas normales. La mayoría de los genes que puse aquí, la sinucleína, la parquina, el PINK1, el DJ1, esos son genes que causan formas sobre todo de inicio temprano de la enfermedad. Las personas que tienen estas mutaciones normalmente empiezan el Parkinson antes de los 40 años. O entre 40 y 50 en el caso de la sinucleína. Y eso no es la mayoría de las personas con Parkinson. La mayoría de las personas con Parkinson empiezan alrededor de los 55, 60, y este fue el primer gen que fue asociado a esas formas de Parkinson. Y además, este gen no aparece solo en formas familiares, sino que personas que no tienen antecedentes familiares también pueden presentar variantes en este gen. Desde el punto de vista biológico, que bueno, como dije, no voy a entrar mucho, simplemente decir que es un gen gigante para lo que son los genes humanos. Normalmente los genes humanos tienen entre 1 hasta quizás 15 exones. Este tiene 51 exones, que esas son las partes que codifican la proteína, que es la que tiene la función biológica. Y no solo eso, sino que además la mayoría de las proteínas tienen 1 o 2 dominios que nos dicen qué función tiene esa proteína en el cuerpo, mientras que esta, como podéis ver, tiene 5 dominios diferentes, bien claros y con funciones muy diferentes. Eso quiere decir que esta proteína está involucrada en un montón de procesos biológicos y por lo tanto es muy importante a la hora de desarrollar la función normal de las células. Pero quiero mencionar este gen porque existe una variante, esta variante que es la G2019S, que es la variante genética más común en toda la enfermedad de Parkinson. De hecho, existen personas con Parkinson que tienen esta mutación en todas las partes del mundo, excepto en Corea y Taiwán. Es una mutación muy común y la frecuencia varía mucho dependiendo de las poblaciones. En la mayoría de las poblaciones está entre el 1 y el 2%, sin embargo, por ejemplo, en los judíos es mucho más elevada, hasta casi el 15% de judíos con Parkinson tienen esta mutación, y en el norte de África casi 1 de cada 2 pacientes de Parkinson tienen esta mutación. En Latinoamérica hasta hace muy poco tiempo no teníamos los números de cuánto de frecuente es esta variante. Ahora sabemos que las frecuencias son bien diferentes dentro de Latinoamérica. Como sabéis, la genética en Latinoamérica es muy diferente entre países o incluso dentro del mismo país, pero podéis ver que van entre el 0,4% en el Perú hasta Uruguay, que es casi el 5%, que es el país más elevado. Y un estudio que no voy a presentar hoy, pero que hicimos hace unos años, demostró que esto está asociado a la cantidad de ancestría europea que existe en los países latinoamericanos. Aquellos países donde existe una población mucho más europeizada, como puede ser Argentina o Uruguay, por ejemplo, tiene una frecuencia mucho más elevada que países como Perú o Ecuador, donde existe quizás un componente nativo americano mucho más alto. Y esto es causado porque estudios que hicimos hace bastantes años demostraron que todas estas personas que tienen esta mutación, de hecho, vienen de un solo fundador, una persona que tuvo esa mutación, y esa mutación a través de la historia, de hecho, esa mutación apareció 250 años antes de Cristo, más o menos, se distribuyó por casi todas las partes del mundo y seguramente llegó a Latinoamérica con los conquistadores. Así que es una mutación sobre todo que viene de los europeos, y por eso en Latinoamérica vemos esas diferencias tan marcadas. Una de las cosas más interesantes que apareció con esta mutación es que, como dije antes, aparecía en formas no familiares de la enfermedad, o sea, en pacientes sin antecedentes familiares. Y esto lo que nos dice es que, de hecho, el tener esta mutación no causa al 100% la enfermedad.
es una variante que llamamos de penetrancia incompleta. Quiere decir que hay personas, de hecho hay varios estudios donde se mostró que había personas que llegaron hasta vivir hasta 80 o 90 años con esta mutación y que nunca desarrollaron los síntomas de Parkinson. Esto es una esperanza a que si se modula bien esta variante, quizás se pueda proteger a estas personas que tienen la mutación, pero sin embargo hace nuestro trabajo mucho más difícil a la hora de predecir en una familia con esta mutación quién va a desarrollar la enfermedad o no, o cuándo va a desarrollar la enfermedad. Pero de media más o menos sabemos que una persona que tenga esta mutación, si llega hasta los 80 años, el riesgo de desarrollar la enfermedad es alrededor del 80%. O sea que es muy elevada, pero hay personas que pueden vivir con esta mutación sin desarrollar la enfermedad. Y de nuevo, eso nos da un poco de esperanza de que se puede modular y que podemos encontrar una solución al menos para estas personas con esta mutación. En el Parkinson existen dos tipos de variantes. Las que estaba hablando hasta ahora, que son las variantes causales, donde el tener una de estas variantes nos va a causar casi con toda seguridad la aparición de la enfermedad, pero también existen factores de riesgo genético. Y la forma en la que encontramos estos factores de riesgo normalmente es comparando poblaciones muy grandes de personas con Parkinson y poblaciones muy grandes de controles sanos. Estos se llaman estudios de caso control. Personas sanas que viven en los mismos lugares donde viven las personas con Parkinson, de una edad más o menos parecida y equilibrados en sexo, tener un número parecido de varones y hembras. Y a través de estos estudios hemos encontrado, por ejemplo, el gen de la GBA, que de nuevo pues la siguiente ponente va a comentar un poco, pero simplemente decir que este gen ya lo conocíamos. De hecho, de forma recesiva, quiere decir que si una persona recibe dos mutaciones en este gen, uno de su padre y otro de su madre, cuando esas dos mutaciones se juntan, esa persona desarrolla una enfermedad del metabolismo lisosomal que se llama la enfermedad de Gaucher. ¿Sí? Es una enfermedad que también es muy común en judíos, mucho más común que en otras poblaciones. Y lo que se vio en el estudio que realizamos y que se realizaron en muchas partes del mundo es que aquellas personas que tienen solo una mutación, que no desarrollan la enfermedad de Gaucher porque solo tienen una, no tienen las dos, tienen un riesgo mucho más elevado, hasta 6 veces más, de desarrollar la enfermedad de Parkinson que una persona que no tiene variantes en este gen. Y lo que tienen estas variantes o factores de riesgo es que son bastante comunes en la población. Y de hecho, las mutaciones en GBA es alrededor del 1 o 2% en la población normal y más del 5% en la población de enfermos de Parkinson. Entonces, estas variantes por sí solas no causan la enfermedad, pero sí que aumentan el riesgo de una persona. Es lo que denominamos el tener una predisposición genética a desarrollar una enfermedad, y quizás la GBA combinada con un traumatismo o varios traumatismos o la exposición a pesticidas con un factor ambiental, eso es lo que hace que una persona, por ejemplo, desarrolle la enfermedad y otras no. Y además del estudio de la GBA, también hemos hecho estudios mucho más grandes. De hecho, este es el último estudio que se hizo en el 2019, el estudio más grande de enfermedad de Parkinson, de genética en enfermedad de Parkinson, con más de 37.000 personas con Parkinson y más de 1,5 millones de controles sanos, en el cual se identificaron más de 90 variantes. ¿Sí? Estos son variantes comunes en la población normal que están asociadas a un incremento de riesgo de desarrollar la enfermedad. Entonces, como dije, por sí solas no causan la enfermedad, pero muchos de nosotros seguramente que tengamos muchas de estas variantes, y cuantas más variantes tengamos, más es nuestro riesgo de desarrollar la enfermedad, ¿vale? Y una cosa que quería resaltar, por algo que comentaré al final, es que la mayoría, de hecho en este caso todos los pacientes que fueron incluidos en este estudio, como dije, más de 37.000, eran todos europeos. Hay muy poco que conocemos de poblaciones no europeas. Entonces, para resumir esta parte de la charla, ¿vale? Simplemente decir que en la genética de Parkinson existen dos tipos o quizás 3 tipos de variantes genéticas, unas que son de relativamente baja frecuencia en la población, pero con un riesgo de desarrollar la enfermedad muy grande, que son las que causan las familias,
Y aquí tenemos las que son los factores de riesgo, que son mucho más comunes en la población, pero con un riesgo mucho más pequeñito y que normalmente necesitan otro factor, ya sean factores ambientales o otro tipo de factores para causar la enfermedad. Y como dije, pues eso, los factores ambientales, del estilo de vida y todo eso va acumulando, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer con estas 90 variantes que comenté antes es lo que llamamos los puntajes de riesgo poligénico. Quiere decir que si podemos calcular para cada persona, dependiendo de cuántas variantes genéticas tenga, cuál es el riesgo de esa persona a desarrollar la enfermedad, ¿vale? Y a mí me gusta mucho este esquema porque esto pues representa la población normal en la cual pues eso, todos empezamos con un riesgo genético, ¿sí? Que está definido por estos riesgos de puntaje poligénico, y ahí vamos añadiendo otras cosas, normalmente factores ambientales que nos ocurren durante nuestra vida, ¿vale? Y a medida que vamos aumentando ese número de factores, cuando llegamos a esta línea roja, o sea, cuando el vaso empieza a rebasar, ahí es cuando empiezan a aparecer los síntomas de la enfermedad. Entonces, como dije al principio, es una enfermedad muy compleja en la cual existen muchas vías biológicas que están afectadas y por lo tanto la causa de la enfermedad es casi con toda seguridad diferente en cada una de las personas con Parkinson que conocemos. Y eso quiere decir que desde el punto de vista clínico, y eso se ve cuando tenemos un grupo de personas con Parkinson en una habitación, se ve que los síntomas son diferentes, empezaron de forma diferente, y esto está todo causado por esta complejidad en la forma en la que se desarrolla la enfermedad y de los factores que están involucrados en esa enfermedad, ¿vale? Entonces, una pregunta que siempre se origina es, entonces, ¿todos nos tenemos que hacer test genéticos? Y la respuesta es no. De hecho, para el diagnóstico no utilizamos test genéticos porque ya tenemos a los neurólogos, a los expertos en movimientos anormales que hacen su trabajo muy bien y no necesitan un estudio genético para saber si una persona tiene o no Parkinson. Si una persona tiene antecedentes familiares, tenga otros familiares afectados, quizás merezca la pena hacerse un estudio genético para ver si hay alguno de estos genes que conocemos y utilizar esa información no solo para predecir el riesgo de nuestros familiares, sino también porque sabemos que muchas de estas formas genéticas tienen una progresión muy diferente y por lo tanto nos puede dar una idea de qué tipo de Parkinson vamos a tener nosotros. Es lo que decimos, pues eso, el poder utilizar esto para la evolución. Y de hecho, por ejemplo, el gen de la GBA, como comentaba antes, es un gen que tiene una progresión mucho más rápida y mucho más agresiva, por ejemplo, que las personas que tienen la mutación en el LRK2. Y otras dos cosas que de nuevo la siguiente ponente nos va a comentar. Uno es que estamos empezando a utilizar la genética para hacer estudios, ensayos clínicos dirigidos a ciertas formas de Parkinson. Por lo tanto, el hacerse un test genético nos puede ayudar a decidir si somos candidatos para participar en alguno de esos ensayos clínicos o no. Y después la última, que yo creo que es un poco más a largo plazo, es lo que llamamos la medicina de precisión, en la cual podamos utilizar esta información genética para saber cuál es la causa de la enfermedad en cada uno de los pacientes o en cada una de las personas con Parkinson y por lo tanto tratarla de forma diferente para poder mejorar la eficacia de los tratamientos que se aplican a estas personas. Y esto es algo que ya se está haciendo en el cáncer, ¿sí? Un cáncer de pecho o un cáncer de mama no es lo mismo para cada uno y el tratamiento no es lo mismo para cada una de las personas que tienen el cáncer de mama, sino que se le estudia la genética y dependiendo de la combinación de mutaciones genéticas que esa persona tenga, su combinación de tratamientos es diferente. Y eso es lo que nosotros esperamos hacer en la enfermedad de Parkinson en el futuro, cuando tengamos mucha más información de cuáles son las causas de la enfermedad y podamos utilizar esta información, ¿vale? Y ya para terminar muy brevemente, quiero comentar que, como sabéis, la enfermedad de Parkinson afecta a personas en todo el mundo. No hay ninguna población que esté libre del desarrollo de esta enfermedad. Pero la prevalencia no es igual. De hecho, sabemos que en poblaciones africanas y en poblaciones asiáticas, por ejemplo, el riesgo es mucho más bajo que en poblaciones europeas o poblaciones latinas. Pero como dije, desde el punto de vista de genética no conocemos muy bien. ¿Y cuál es la razón? La razón es porque no participan personas que no son
europeas no tienden a participar, no están incluidas en los estudios genéticos. Por eso nosotros creamos el consorcio latinoamericano para el estudio de la genética del Parkinson. Y solo para ponerlo en números, para que veáis lo poco representados que los latinos están en estudios genéticos, esta es una calculadora que está constantemente actualizándose de todos los estudios genéticos que se hacen en el mundo. Y aquí se puede ver que más del 80% de todas las personas que participan en estudios genéticos es de origen europeo. La mayoría del resto son asiáticos y hay poblaciones como pueden ser la africana, donde menos del 0.03% de los individuos que participan son de esa ancestría, y tenemos aquí a los latinos que son menos del 1%. A pesar de que la población mundial es muy grande, porque Latinoamérica es muy grande y hay mucha población, están muy poco representadas en estudios genéticos. Entonces, nosotros nos propusimos el intentar estudiar esta población, y por eso creamos este consorcio en el cual actualmente tenemos 46 sedes en 14 países diferentes, todo por Latinoamérica y en el Caribe. Y podéis ver pues eso, que la mayoría de los países en Latinoamérica están representados, y en muchos de ellos tenemos varias sedes. En países, por ejemplo, como Brasil, tenemos más de 13 sedes diferentes, pues porque es un país muy grande. En Argentina tenemos buena presencia en Buenos Aires, sin embargo, hay que hacer mucho más trabajo para llegar a las provincias. Y de hecho es algo que estamos trabajando con Lucía Juan, que es una persona con Parkinson en Argentina, que está intentando crear un movimiento pues, para poder hacer que cualquier persona que tenga Parkinson en cualquier punto de Argentina pueda participar en estudios genéticos y pueda intentar ayudar a comprender mucho mejor cuál es la causa de la enfermedad en este país. Y como podéis ver aquí, tenemos más de 5.000 individuos que están participando en el estudio hasta la fecha. No todos son personas con Parkinson, porque como dije antes, necesitamos controles sanos también de estos países. Y hemos recibido un grant de la Michael J. Fox para poder reclutar alrededor de 9.000 más. Queremos tener cerca de 15.000 individuos para poder hacer estudios genéticos a gran escala. Y además de la información genética, también